Hola amigos, buenas noches en este jueves 18 de diciembre de 2025. Taller 206, segundos frutos de la encuesta. Bueno, hoy terminaremos de ver los mensajes que yo recogí y vamos a ver si terminamos a tiempo, porque el día pasado se me fue un poco el tiempo. Saludo a Elena Álvarez, que nos avisa de que buenas noches, hoy no voy a poder ver en directo el taller, pero mando muchos saludos a todos. Pues nada, Elena, aquí te esperamos cuando puedas. Miguel Ángel Medrano nos dice, buenas tardes, queridos Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Guatemala. Juan Antonio, saludos Fernando, amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Abrazos. Un número X nos dice, buenas noches a todos. Suga, hola Fernando y compañeros buscadores. Buenas tardes, noches a todos. Saludos. Fernando Balduz, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Encantado de compartir este taller con todos. Gris nos dice, hola hermano mayor y amigos del camino. Placer de saludarles desde Honduras. Aina Canet, buenas tardes Fernando y amigos del camino. Ane Zuazo, buenas tardes, noches a todos. Bien, pues tengo el reloj hoy un poco... Sí, ya ando a las 8. Así que empezamos. Nos quedamos en 8, así que hoy toca otra persona a la que llamaré 7. Sonia Penayo, hola amigos, abrazo a todos. Y Spider-Dram, buen día amigos. Dice el que tiene por seudónimo 7. En mi caso, tengo bastante claro que a mí lo que me falta es el contacto con el fondo y el acceso a la meseta. Desde finales de 2022 o 2023, con el corazón ya más desarrollado y habiendo empezado a poner las dificultades que me acechaban en orden, la mente superior ha ido fluyendo con facilidad, hasta el punto de recibir rápidamente el conocimiento que deseaba sobre las cuestiones existenciales. Ahora creo que lo que falta es la guinda del pastel. Bueno, esta es una persona que no viene a los talleres porque los talleres se lo sabe ya muy bien porque lleva bastantes años, más antes de empezar a los talleres. Ha trabajado mucho y es un ejemplo para mí de fuerza de voluntad, porque ha puesto fuerza de voluntad por encima de todo lo esperable. Y ya veis, ha conseguido dominar, instalar la mente superior de forma que le responda de inmediato a los temas, como dice, existenciales, elevados. Y lo que le falta, porque es una persona muy mental, pues es el corazón superior, el contacto con el fondo. Este es el final del camino, pero el final no se sabe cuánto va a durar, porque el contacto con el fondo, el desarrollar el corazón superior, es lo más difícil, lo más laborioso, lo más exigente. Nos exige una preparación muy grande, una gran plenitud en las acciones diarias, no en las grandes ocasiones, sino de continuo. Que seamos muy plenos. Y eso lo tiene que poner el buscador. Pero trabajando, esforzándose, con paciencia y con capacidad de perdonarse uno mismo los fallos, se consiguen las cosas. Pasamos a 6, que ha dicho así, las reglas superadas. Y lo más importante, cuando meto la pata ya muy pocas veces, sé perfectamente y en el momento lo que está mal. Los únicos coletazos son con la segunda regla. Pero como te digo, ya muy pocas veces. Ya tengo muy claro que no puedo exigir a quien no puede dar. Los círculos igualmente superados. Yo creo que con menos esfuerzo, tanto en el lado positivo como en lo negativo. Los conceptos están muy claros y superados.
Autoestima, en su sitio, muy alta. Servicio, no paro. Soy muy tolerante, nada egoísta. Lo doy todo y no tengo nada de miedo, ni siquiera a la vida, por lo que estoy muy contento. Me ocurre, dice 6, como a Spider-Dram, que no tengo muy claro si soy mental o sentimental, teniendo en cuenta que también tengo de sensitivo. Pero siguiendo tu consejo, voy a trabajar la mente inferior. Te diré que he tardado en decidirme. No sabía por dónde tirar. Sé que necesito que me orientes en cómo trabajarla bien. En la web tienes artículos que he leído y seguiré tus consejos. Bueno, para atacar un determinado tema, ya sea mente inferior, corazón inferior o superior, mente y corazón, el empujón final lo tenéis que dar vosotros. Aquí se puede decir los caminos, los instrumentos que hay, pero aplicar los instrumentos y hacerlos efectivos es cosa que depende de vuestra esencia. Y ahí ni nadie puede intervenir, como no podemos intervenir nosotros en las esencias de las personas que nos dan problemas. Hay que tomarlos como son. Pues vosotros tenéis que tomar también la esencia como es y trabajarla. Se llega. No ha habido nadie que después de unos pocos años de prueba, como lleváis vosotros, incluso menos, no haya conseguido frutos notables y no vea mucha diferencia entre cómo estaba al principio y cómo está ahora. Ahora, el final de la carrera, bueno, pues eso ya es cuestión de más tiempo. Pero esta carrera tiene la ventaja de que no se empieza a disfrutar de los frutos de la carrera en el último curso, cuando ha sacado el título, sino que se empieza a disfrutar pues a unos cuantos meses de trabajar con las reglas, porque vamos consiguiendo afinar y eso se nota en la vida diaria. Dice 5. Tuve la suerte de seguirte desde hace más de 10 años, que es cuando empecé realmente a despertar, entre comillas, después de varios intentos por diferentes lugares en la vida y también en la web. Aparte de mi trabajo aquí en Europa del Norte, que es donde vivo hace ya mucho tiempo, me propuse trabajar en mis vacaciones para la naturaleza. Tengo mi proyecto de reforestación en una zona de la selva de mi país. Y cada vez que voy me dedico a plantar árboles. Estaré trabajando en ello hasta mediados de febrero. No podrá ver los talleres en directo porque la conexión es muy mala cuando trabaja con el móvil. Tiene que estar en donde reside. En cuanto a la pregunta, las reglas las tengo ya subdominadas. La que más me ha costado fue la segunda, pero siento que con los talleres he progresado muchísimo y ya están dominadas las reglas. En cuanto a los círculos, pienso que los tengo también bajo control. Ahí me tocó trabajar duro la tolerancia, pues era mi punto débil. Pero gracias al trabajo intenso de estos años, he aprendido a aceptar que no podemos esperar que el resto se comporte de una manera que no le corresponde según su nivel de evolución. Ahora estoy trabajando con el corazón inferior. Estoy en ello y me va bien. Bueno, pues ya veis, más de 10 años de trabajo. Y bueno, se consiguen cosas, desde luego. Y a más tiempo, más logros. Lo que hay que lograr con el corazón inferior, los que son muy mentales y lo trabajan poco, y con la mente inferior, las que son muy emocionales y trabajan poquito con la mente inferior para las dificultades, para los problemas, es tenerlas entrenadas. Es decir, el trabajo duro son las reglas y los círculos. Una vez que están superadas estos cimientos, lo que falta es cuestión de perseverancia. No es de fuerza de voluntad. No hay que
adquirir costumbres nuevas que no teníamos y teníamos otras más cómodas, pero menos, que daban menos fruto. No, eso ya está superado. Eso ya lo tenéis. No lo perdáis. No os preocupéis ni os descuidéis. Pero el ponerse en marcha y trabajar todos los días o con frecuencia con la mente inferior o con el corazón inferior es cuestión de constancia, de perseverancia, de tenerlas entrenadas, de aplicar, trabajar con ellas. Diremos con todo detalle del que soy capaz cómo hacerlo, para que, y las preguntas que tengáis serán especialmente importantes en los temas de las capacidades inferiores, porque si la tenéis poco trabajada, esa capacidad, pues tendréis pocos recursos y los problemas que haya, si es cuestión de mente inferior, os superarán casi todos. Y eso pues os repercutirá en la marcha general. Y si es el corazón inferior el que tiene que funcionar porque no funciona, eso puede daros problemas con la gente más cercana. Y los problemas con la gente más cercana son los más dolorosos. De forma que hay que ponerla en marcha para que podamos cumplir las expectativas de todo el mundo. Y por tanto, es cuestión de entrenar. No es cuestión de crear circuitos neuronales nuevos, abandonar antiguos, no. Es cuestión de trabajar con algo que hemos trabajado, porque todos habéis hecho algunos estudios de formación, de profesional, de lo que sea, y habéis trabajado con la mente. Y el corazón, pues todos sabéis trabajar con el corazón. Lo que pasa es que quizás el trabajo de ser mayor en la empresa, donde no se emplea el corazón, pues nos ha hecho olvidar. Pero hay que ponerlo a punto. Los que tengan corazón inferior. Y la mente inferior, usarla para las dificultades. Solo la mente inferior. El corazón inferior, guardarlo en el armario. Trabajar con la mente inferior nada más. Nos dice 4. Podría decir que debería estar trabajando con la mente inferior, en base a que soy mental y emocional en proporciones muy parecidas. Pero nunca me he dedicado a ello, por lo menos explícitamente y con relativo ahínco. Siempre he usado la mente inferior, pero tal vez me haga falta utilizarla para enfrentar las dificultades diarias. Y de ese modo no abordarlas totalmente con el corazón. Trabajaré en ese sentido. Sí, 4. Hay que trabajar para las dificultades diarias, hay que trabajar con la mente. Y el corazón, acallarlo. En ese momento, cuando estamos con una dificultad, el corazón es una caja de resonancia y va a multiplicar con las sensaciones negativas que estamos teniendo por la dificultad. Entonces, no soluciona nada. Agranda el problema, nos pone de peor humor. Hay que acallarlo y trabajar con la mente, que es fría y objetiva. Nada de sentir lo que pasa, sino poner el remedio. Y para eso, discurrir, pensar y tenerla trabajada con hábito de resolver problemas. Tendréis muchos más logros y seréis más eficaces cuando tengáis la mente inferior entrenada. Y eso se consigue con muchos meses de trabajar con ella. Sigue diciendo, 4. Quiero comentar también que he estado teniendo algunas experiencias sutiles en los últimos meses. Consistieron en voces que me susurraban algo por la noche, estando recién acostado. Generalmente decían mi nombre. Y luego yo sentía paz y alegría repentinas. El último episodio ha sido hace 2 noches. En algunas ocasiones previas, creo que fueron 2, me había ocurrido dicho fenómeno, justo en el momento en que me disponía a consultarle a la mente superior, también al acostarme. Ese tipo de cosas, 4,
tienen pinta de ser trabajo de los guías. Los guías nos conocen muy bien y saben hasta dónde pueden llegar en la comunicación, hasta dónde pueden ser escuchados o ser sentidos o ser percibidos. Y siendo algo sensitivo, pues es posible o es fácil que estén intentando ese contacto más directo. De forma que hay que seguir y ya veis que es un camino de prueba y error. El método es prueba y error. Probar una cosa y si no funciona, discurrir a ver qué puede ser, qué puede faltar y poner eso que pueda faltar, eso que se os ocurra, empleando la mente inferior, porque el no conseguir algo que queremos, pues es una dificultad ligera, llevadera, pero es una dificultad y se resuelve con la mente inferior. Con ella o con nada, como dirá un compañero vuestro más adelante. De forma que puede ser guías, tratar con ellas. En otra pregunta después voy a hablar un poquito también de esto, de cómo conseguir ayudas de los guías. En general, no digo bien a cada uno porque estáis todos en buena línea, en buena dirección y a buena altura. A la altura que se puede pretender tener en 4 años. Recordad que aquí se cuenta por años, las fechas, los plazos. Dice 3. En cuanto a las reglas, considero que llevo un avance del 90%. Ocasionalmente surgen pensamientos negativos y cometo errores, pero logro recuperarme con rapidez. Cuando corresponde pedir disculpas, lo hago sin dificultad. Respecto a los círculos, aún me resulta complejo dominar la posesión, especialmente con mi pareja. Con mis hijos no soy posesiva y en general con las personas tiendo a restar importancia a este tema. Aplico de manera adecuada el libre albedrío, el sentido del deber, la ética y confío en la trascendencia. Soy consciente de mis emociones y puedo analizarlas como que soy otra persona. Voy a parar aquí. Esto es positivo porque significa que puedes separarte de las emociones cuando uno quiere. Y eso es precisamente lo que hace falta hacer cuando hay dificultades. Yo le llamo poner el corazón en un armario, pero es, dicho de otra manera más real, analizar las emociones como que soy otra persona, como que eres el observador que observa a una persona que tiene un problema. Y entonces, con frialdad y con objetividad, puedes diagnosticar mejor porque tus sentimientos y emociones no están mezcladas con el problema ni con la solución. Y así se tiene más acierto. Y sigue. En cuanto al corazón inferior, en ciertas ocasiones luego establecer pequeños contactos, especialmente cuando estoy en el jardín y me visitan los pajarillos. Siento que puedo conversar con ellos, conversar entre comillas, y comprender su mensaje. También experimento momentos de conexión al leer algunos pasajes del Tao Te Ching, de Lao Tse. Continúo trabajando en mi evolución. Mis guías han sido de gran ayuda para afrontar diversas situaciones e identificar los niveles de las personas. Otra cosa también que es muy vital y es clasificar a cada persona para saber lo que podemos esperar de ella y no pedirle cosas que no se pueden esperar por su nivel de evolución. Esto facilita mucho la regla segunda, que todos sabemos que es la más difícil de cumplir. Así que, como veis, pues todos estáis trabajando duro porque hace falta una fuerza interior. No son fuerzas exteriores, no hay que tirar nada, pero hace falta fuerza interior. Y esa la tenéis con el bagaje que teníais antes de venir
y con el trabajo que vamos haciendo aquí. Nos dice 2. Me permito escribirle para compartir mi humilde pero hermosa experiencia y la fortuna que tengo de poder decir que no se puede expresar con palabras, de poder sentir lo que no se puede expresar con palabras. Desde muy joven, de adolescente, mis contactos esporádicos y en momentos puntuales de mi vida en los que me encuentro más sensible y entregado, me llega una sensación que recorre todo mi cuerpo, algo que se podría llamar como un escalofrío, pero es una sensación de gozo y plenitud, en la que pierdo conciencia de lo que me rodea. Mi cuerpo no se puede sostener y el llanto aparece a borbotones, pero de alegría inexplicable. Después, mi paz y equilibrio se mantienen durante una larga temporada. He vivido el encuentro en momentos de soledad, de lecturas, tocando algún animal o alguna planta. Sé, desde mi experiencia, no son contactos muy largos, ya que el cuerpo creo que no lo soportaría. Pero después de un contacto, siguen apareciendo ligeras caricias. Bueno, pues esto, 2, es casi la meta final. Falta que esos escalofríos que llamas se den cuando tú quieras. Cuando te retires al lugar donde debes tener un lugar para esas cosas y con la casa en silencio, a ser posible con la casa a solas, decidas tener ese contacto. Eso es lo que llamamos el contacto a voluntad. No cuando las circunstancias mandan, sino cuando quiere uno. Y entonces uno quiere todos los días. Ese es el premio que está puesto por la divinidad para el buscador. Y debemos conseguirlo. No podemos morirnos sin conseguir eso. Sin prisa. Porque el trabajo de transformación es lo que hay que hacer. Y por tanto, no cabe prisa en esto. Pero se puede conseguir. Todos los buscadores, todos los que han experimentado la mayor exigencia, pueden llegar a la cima de la montaña sagrada. Y ya veis un vestíbulo, un punto próximo a esa cima. No sé qué he hecho con 2 páginas. Demonios, Dios mío. Un momento. 6, 7, 5, 6, 6. Dios mío. Me falta una página. Ah, sí, no, está aquí. En los próximos talleres diremos cómo intentarlo. Se había ido la emisión. Diremos cómo intentarlo. Con más precisión y con más exactitud. Os tengo que pedir que sé que voy a pediros que si no estáis preparados para trabajar el corazón superior, porque tengáis el corazón inferior bien trabajado, bien activo, no lo hagáis. O si lo hacéis, de los 7 instrumentos que hay, usad uno, emplead uno, el que queráis, pero emplead uno. Y si no funciona, no empleéis más. Esperad un tiempo largo, ya diremos cuánto. Porque con el tema del corazón superior es como si fuerais un cazador que va de caza, odio la caza, y tiene 7 cartuchos. Y solo tiene para pasar el día 7 cartuchos. Entonces, tiene que usarlos con mucha discreción, con mucho sentido común,
para no gastarlos en balde. Y querer empezar antes de tiempo, previsiblemente va a ser gastarlo en balde. Por tanto, no tengáis prisa ninguna por el corazón superior. No tengáis prisa ninguna. Y por último nos dice 1. Considero que cumplo las reglas en un 90%. Los círculos, el 100%. Me considero combo, 50% mental y 50% emocional. Con respecto al corazón superior, no he tenido ninguna experiencia. Solamente alguna vez, hace ya muchos años, en algún concierto de música, al escucharla, he sentido que la música entra en mí, pero muy esporádico. La mente superior, en mi opinión, estaría vinculada a la ayuda de los guías. Siento que siempre me han ayudado en las decisiones importantes, pero todo eso que dices de comprobación con números, etcétera, no. Y como soy muy irracional, me gustaría esa confirmación. Ya diremos cómo. Número 1. Pero te adelanto que tienes que hacer un pacto con ellos, con los guías. Hacer un pacto. Que el ver los números especiales, las horas especiales, sea el sí a una pregunta que hagas, a algo que te interese mucho, a algo que sea tu principal interés en este momento. De manera que cuando ellos te hagan ver las horas especiales, sea que sí, que estás cumpliendo bien ese tema, que estás haciéndolo bien. Y si no hay horas especiales, entonces es que no estás acertando. Un pacto de este estilo. No me meto con lo que, pero un pacto así, claro, para que funcione. No por casualidad. Sigue diciendo 1, por esa razón me inscribí a un curso de canalización de los guías y tampoco lo he conseguido. Pero sí que confío mucho en ellos, en los guías, y me dejo influir. Por esa razón creo que cumplo los círculos, me dan confianza y seguridad. Y quiero decirte que estoy muy contenta de haberte descubierto. Me has enseñado a aprender a vivir mucho más feliz. Las reglas son fundamentales para ello. Esto lo dice vuestro compañero. No es cosa añadida por mí. Sí, las reglas son el fundamento. Sin ellas, con los errores que cometíamos antes, cuando no pretendíamos más que vivir cada día y el día siguiente, pues sin las reglas no se daría nada de lo que se va a dar o se está dando después. Porque son el sustrato, la base. Es la mejora, los errores que la esencia no puede cometer. Porque son errores. Ahora lo veis claro. Bien, pues esto es el tema de hoy. También me atraso un poco, pero el tema lo requiere. El Piti Martínez nos dice, buenas tardes compañeros, saludos a todos. Miguel Ángel Breu, buenas noches desde Lisboa. Claudia Barba, buenas tardes. Denis Urbina, buenas tardes Fernando, un abrazo y saludos a nuestros amigos buscadores. Miguel Ángel Medrano dice, de estos 2 últimos talleres puedo ver que todos vamos por buen camino, cada quien en su nivel de evolución, todos sabidos del trabajo que nos corresponde hacer. Me causa mucha satisfacción el grupo. Sí, a mí también me la ha causado. O sea, todos cumplimos con nuestro deber, porque es un deber, solo que es un deber suave, no está escrito en ningún lado, hay que sentirlo dentro. Pero hay que sentir también antes otros deberes más básicos, más elementales, las metas volantes. Y con un equipo que ha pasado un montón de metas volantes, bueno, pues se pueden conseguir muchas cosas, que es lo que se está consiguiendo aquí. Todos sabemos el trabajo que nos corresponde hacer y lo estamos haciendo bien. Este era casi el principal, o el segundo, había 2. Uno de cara a mí, a saber dónde estáis, para saber de qué conviene hablar. Y otro de cara a vosotros, para que
comprobéis que no estáis solos. Estáis trabajando igual que todos los demás, cada cual en su nivel correspondiente, haciendo el trabajo que le corresponde hacer en ese momento. Y entonces, pues eso también anima y nos dice que estamos acertando con el trabajo que estamos haciendo. Sí, yo he sentido lo mismo. Vamos por buen camino. Dice Adela Cervera, pienso que a pesar de llegar a nuestra conciencia clara, el juego de esta vida no se acaba, puesto que el trabajo es continuo y mover las fichas requiere vivir en aprendizaje y armonía. Sí, sí. El influjo o la inspiración de la esencia es el primer paso. Pero el primer paso que se percibe, que un buscador percibe con claridad, pero es que antes se han dado otros pasos, posiblemente en otras vidas, que no se percibieron con tanta claridad. Por ejemplo, la ética, o el sentido del deber, o el dejar de maltratar. Esas metas volantes que quedaron muy atrás y que ni podemos recordar, pues son la base y eran imprescindibles porque eran errores muy gruesos. No tener sentido del deber es un error muy grueso, pero se da en personas que están viviendo ahora su séptima u octava encarnación y siguen con fallo en sentido del deber. De manera que esos cambios, esas metas, se perciben y la fuerza que da la esencia es lo primero que nos llega. Y luego está nuestra respuesta. Y en esa solo mandamos nosotros. Adela, así es. Así es. Y requiere ganas de aprender. Y eso cuando se tienen más de 30 años, pues no siempre es fácil. O no siempre es frecuente. En general no es frecuente. No es frecuente. Dice Sony Penayo, yo no sé si estoy en la identidad número porque no contesté así formal, como los demás, identidad número. Después podría contestar por email. Yo no me he fijado exactamente en las respuestas que tengo, pero no te veo, Sonia, no te veo. Permitidme que mire con más detenimiento porque no quiero equivocarme. Pero no te tengo aquí. No te tengo aquí. Mándamela por Hotmail o por Gmail para que la saque en el próximo taller. Aunque saque una o dos, pero sacaré las encuestas de todos. No estás aquí. No sé cómo la mandarías, pero tampoco puedo. Desde luego he mirado todo lo que he sabido, pero se me ha podido pasar alguien, no de leerlo, sino de que pues esté en un día distinto a donde yo lo vi o alguna cosa así. Así que sí, escríbela otra vez, Sonia, y lo tratamos el próximo día. Dice Spiedram, a mi pareja le cuesta no manifestar posesión hacia mí, aunque ya está bajando en grado. Al principio me costaba no dejarme afeitar, ahora no tanto. Es una mujer mental y emocional, es buena persona. Bueno, ya hemos dicho, Spiedram, que los principales problemas pueden provenir de la persona que más queremos, de nuestra pareja. Y un buscador, y tú lo eres, puede aguantar mucha diferencia de nivel. Bastante. Aunque, claro, pues le afecta, indudablemente, porque es un ser muy cercano, muy querido. Y
te costaba no dejarte afectar, normal. Ahora no tanto, efectivamente, así suele pasar. Difícilmente un buscador que tiene ya muchas metas pasadas y muchas cualidades buenas adquiridas, va a elegir a una persona que sea maltratadora. No, eso no es real. Pero puede haber una diferencia, claro, de hecho la hay, seguro. Porque encontrar dos buscadores en la misma familia, en la misma pareja, yo creo que sé solamente de 2 casos. Y conozco muchas parejas, muchísimas. Y solo me he encontrado con 2, que viven en provincias distintas. O sea que en cada provincia yo he conocido a una pareja. Es muy difícil. Lo normal es casi universal que sea buscador uno, ya basta con eso, porque ese pondrá el ambiente en la familia. Y entonces, pues, hay que no dejarse afectar más disculpando e ignorando que rebatiendo y quejándose. Porque con la pareja, pues, es un caso muy especial. Solo hay una en la vida. De forma que, sí, cuanto más comprendamos las características del nivel de las personas cercanas, mejor acertaremos en nuestro comportamiento con ellas. Y eso es ver qué metas volantes del gráfico que tenéis en todos los talleres que dimos sobre los niveles de evolución, en todos tenéis en la descripción el gráfico de los niveles de evolución y de las metas volantes. Pues viendo en qué falla, qué nivel de falla, qué meta volante no ha pasado, podéis saber por dónde vendrán los tiros y esperarlos y que no os afecten esos tiros, porque esa persona fallará y no podéis convertirla en buscadora. No, se nace con eso dentro. Hay que tener aprobadas muchas cosas para sentir la exigencia mayor. Y una de ellas es la posesión. Ya sabéis que la posesión es lo último que se pierde, lo último que se supera. Hay que tener paciencia. Y también la paciencia hacia los demás será bueno para tener paciencia en nuestra marcha, en aceptar nuestra velocidad. Angélica nos dice: hola, profesor Fernando y compañeros buscadores. Campo de Trigo dice: yo también contesté mi diagnóstico en los comentarios del taller, donde lo pidió hace 2 talleres. Ah, bueno, vale, hace 2 talleres. Es posible que allá no mirara. Puede ser, puede ser. Lo incluiré, Campo de Trigo, lo incluiré apuntado, lo incluiré en el próximo taller. Lo siento, procuré mirar todo lo que se me ocurrió, pero a lo mejor hace 2 talleres, pues no sé, no lo tomé como comentario. Ahora, sabiendo que es tuyo, porque en el chat sí que figura el nombre, no se me pasará. Antonio Cámara dice: tolerancia quiere decir que sabes que tú mismo en su momento también realizaste tu comportamiento que ves en el otro. Sí, eso es parte, pero tolerancia es que aceptes que cada cual se comporte como se está comportando. Que no te inventes modelos de comportamiento que apliques a personas que no eres tú. Que no les pidas mentalmente o emocionalmente que hagan algo que no hacen. Que te den algo que no te dan. Que se porten de una forma que no se portan tan bien. Eso es tolerancia. La tolerancia es hija de la posesión. Yo hablo aquí, si estos son las 5 y estos son
las 11, es decir, están opuestos prácticamente. Aquí está la posesión, que es querer que todos hagan tu voluntad. Y el que tiene posesión tiene intolerancia en la línea del pentágono. Y no tolera que los demás se porten como se portan, porque quiere que se porten de una forma que a él le agrade. Bueno, pues la tolerancia es no tener ninguna meta respecto al comportamiento de los demás. Dejar que los demás hagan lo que les salga a hacer. No quiere decir que apruebes todos sus comportamientos, porque si se comportan de una forma maleducada, grosera y abusiva, pues uno tiene que reaccionar y ponerse en su sitio, sin chillar, pero con dignidad y con firmeza. Pero tolerancia es que, sobre todo en la familia, que toleres que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tu pareja, pues en ocasiones, pues deje mucho que desear, o deje bastante que desear, o deje un poco que desear. Y tú no ponerte de mal humor ni echárselo en cara de forma pues un poco brusca, o de ninguna forma, si puedes conseguirlo. O sea, no es que sepas tú mismo que también fuiste así hace no sé cuánto tiempo, posiblemente no en esta vida, sino que aceptes y no protestes porque veas que en un momento dado alguien, pues de tu familia, de tu círculo cercano, no se porta como tú te portarías con ella, con esa persona. O sea, no tener planes previos sobre los seres cercanos, sobre todo los seres familiares, que es de quienes se tiene, otros, propensión a hacer planes y a exigencias, y a tener exigencias. Si no queda claro, Antonio, dímelo. Dice Ina Canet, yo escribí en un comentario del taller donde lo pedías. ¿Me veis? Con los números he tomado completo olvido de las personas, de los nombres de las personas, pero no están, no estás. Del taller no lo pedía, en el taller. Vale, pues te digo lo mismo que he dicho antes. Lo miraré con todo detenimiento y te pondría si tengo correspondencia contigo, te pondría un mail y si no, en Facebook te pondría un mensaje. Dice Sonia Pelayo, yo contesté informal durante el taller pasado mientras planteaba el tema, o sea que contestaré formal por Gmail. Vale, de acuerdo. Sí, tú y yo ya hemos hablado por Gmail. Contéstame por Gmail, que ese lo veo todos los días más de una vez. Dice, yo contesté como campo de trigo, Fernando. Vale. Pues, y de todas maneras, no me hubiera dado tiempo a meter 3 más comentarios, porque si no sería una especie de telegrama lo que la respuesta posterior. O sea que, bien, contestaré, incluiré vuestras encuestas en el próximo taller y hablaremos de esos temas, porque cuantas más personas escriban, más completo es el diagnóstico y más se confirma que vais todos, lo sé, por buen camino. Bien, pues hoy terminamos un poco antes. El próximo jueves veremos lo que haya y tal vez empecemos a hablar del corazón superior, porque la meta más difícil es la que más hay que tocar, la que más hay que tratar, para que el que esté en ella pueda trabajar con éxito, pueda conseguir el objetivo, que es
iba a decir que 1 en 1.000.000, no, pero un porcentaje pequeñísimo, el que consigue conectar con el corazón superior. Pero de aquí debéis conectar todos. Con el trabajo que habéis hecho, en 4 años debéis conectar todos. Hasta el próximo día, amigos. Campo de Trigo, sí. Me contestáis, me lo mandéis por email. Hasta la próxima semana.